El tema que vamos a exponer es la compraventa de órganos humanos. ¿Por qué lo escogimos? Porque miles de personas afuera están muriendo por obtener uno, necesitan para poder sobrevivir, pero desafortunadamente muchos de ellos llegan al estado de hacer cosas ilícitas para obtenerlos. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Adriana Fernández y voy a ser la moderadora de este debate. Estoy aquí con mis compañeras Alma Rosa Cuevas y Macrina Treviño para tener un debate sobre si es correcta o si se debería de legalizar la compraventa de órganos, viéndolo desde un punto de vista ético y moral. Para eso tenemos a algunos expertos que nos ayudarán a debatir. Primero tenemos al doctor Jesús Manuel Yáñez. Si se puede introducir, por favor. Soy el doctor Jesús Manuel Yáñez, cardiólogo pediatra, y trabajo aquí en el Tecnológico desde hace más de 35 años como profesor y de estudiantes y de residentes. Y también tenemos a un representante de derecho, el doctor Gabriel Fara. Si se puede introducir, por favor. Hola, me llamo Gabriel Fara, soy catedrático aquí del TEC de Monterrey y además estoy en el Comité de Bioética de San José y vemos casos sobre el tema que ustedes están tratando, los vemos en el comité y quisiera darles un punto de vista jurídico sobre ese tema, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por invitarme. Buenas, pues soy Javier Serrano, profesor del Departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey. Soy licenciado en Filosofía, doctor en Filosofía y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, pues soy el líder del Grupo de Investigación de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Este debate va a ser de responder algunas preguntas que nos ayudarán a llegar a una conclusión sobre si es correcto o no la legalización. Entonces, bueno, empiezo con la primera pregunta. ¿Por qué razones es vista como moralmente correcta una donación de órganos, pero al momento de recibir una remuneración ya no es correcto? ¿Por qué es malo si en ambos casos los actores están recibiendo un beneficio? Doctor, si quiere empezar usted. Adelante. Bueno, voy a hablar desde el punto de vista cómo lo ve uno como cardiólogo pediatra y considerando que muchos de los niños requieren un trasplante, dada la complejidad de algunos retos, y parte de lo que considero debe de ser una donación altruista, y esto, si fuera uno en forma específica buscando la definición, no siempre quiere decir que no tenga una paga, pero en lo personal, cuando platico con los papás de niños que nacen con problemas muy complejos, que por ahí va a asociarse algo que vamos a tocar, me parece, más adelante, y algunos de ellos optan por, si así me lo mandó Dios, así quiero llevármelo, ¿verdad? Y optan por la negación. Y otros, cuando el problema es complejo y después de que dura algunos días para poder disfrutar de la complejidad del problema de su bebé, optan por elegir esa donación altruista sin costo alguno. Llévense lo que quieran, al fin que espiritualmente mi niño está en otro lado y este cuerpo le sirvió de un vehículo, ¿verdad? Que es un concepto muy respetable y que a lo mejor yo estoy de acuerdo en esa parte. Pero sí, retomando la pregunta y para no extenderme mucho, el concepto de altruismo, desde mi punto de vista, quiere decir, y yo soy parte de una credencial que porto, es de que si puedo donar algo, tomen lo que sea, ¿verdad? Riñones, córneas, etcétera, etcétera, inclusive corazón. Ok, gracias. Bueno, el doctor Gabriel, ¿qué opina? Digo, desde el punto de vista jurídico, está prohibida el comercio de órganos. El artículo 327 de la Ley General de Salud lo prohíbe. Habla de donación altruista, como dijo el doctor ahorita, y realmente es un problema muy grande, ¿no? Nosotros en el Comité de Bioética hemos tenido casos en los cuales hay donaciones en donde el donador y el donante no son parientes. Y sí, hay un Comité Nacional de Bioética establecido en la Ley General de Salud y nos pide a nosotros como comité de los hospitales hacer recomendación sobre estos casos, ¿no? Y nosotros tenemos que ver realmente si es o no un comercio, ¿no? Como dice el doctor, muchas veces el que es altruista no quiere decir que no le puedan dar nada, pero es un tema muy gris que puede variar de caso a caso, ¿no? Hay donación expresa cuando es entre vivos o donación tácita cuando es una persona que ya está falleciendo o fallecida, ¿no? Entonces es un problema muy grave, muy problemático para la gente que lo está decidiendo
y realmente tendríamos que hablar mucho sobre cuál es el punto de esto, ¿no? Sobre si la vida se acaba cuando se acaba nuestro cuerpo o si la vida sigue después de que morimos. Son problemas que habría que manejarlos más, pero realmente la Ley General de Salud es muy clara. Prohíbe el comercio y no se puede donar cuando alguien recibe dinero por medio, ¿no? Nosotros en el comité, te digo, hemos visto casos de estos, bastantes casos de estos, y hemos llegado a la conclusión de que cuando no es muy obvio el pago, recomendamos que se puedan hacer estas donaciones entre gente no relacionada. Muy bien. Bueno, pues como esta actividad se incluye dentro del ámbito de la ética, dentro de un curso de ética, yo creo que es importante que primero nos pongamos a reflexionar sobre la misma pregunta, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando estamos ante una cuestión ética, una cuestión moral, tendemos a pensar en términos de bueno y de malo, de correcto o de incorrecto. Es decir, de alguna forma estamos reduciendo las problemáticas a una perspectiva maniquea, ¿no? Estamos pensando desde el maniqueísmo. ¿Por qué digo eso? Pues porque la ética nos ayuda, o nos intenta ayudar a pensar y a reflexionar, e intentar responder a la pregunta ¿qué es lo que debemos hacer? En este caso, ante la situación de imposible comercialización o tráfico de órganos. Pues como os decía, pues nos invita a que vayamos pensando, que vayamos reflexionando. Es decir, que en vez de plantearnos la pregunta si es bueno o si es malo, porque en unas ocasiones son correctas o son incorrectas, sino que veamos cuál es el impacto que pudiera tener en la construcción de una determinada tipo de sociedad. ¿Dónde voy con todo esto? El hecho de que justamente en este momento de la historia se esté planteando la posibilidad de legalizar la comercialización de órganos no es casualidad. ¿Será por qué? Será porque los modelos sociales, la construcción de lo que entendemos por modelos de justicia están cambiando. Cuando hablamos de justicia, pues tenemos que hablar de justicia conmutativa y de justicia distributiva. Pues supongo que mi compañero, el profesor de Derecho, pues ya les estaba hablando desde la perspectiva jurídica. Yo me quisiera detener un poco más en el ámbito de la justicia distributiva. Cuando hablamos de la justicia distributiva tenemos que hablar ahí desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Puede parecer un rodeo excesivamente grande el que estoy haciendo, pero nos puede ayudar a entender mucho mejor incluso el resto de las posibles preguntas o de cuestiones que nos pudiéramos hacer si tenemos en cuenta que el ser o el deber ser, lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, depende finalmente de cuál es el contexto social, cultural y político en el que nos estamos encontrando. Ya sé que hay una tendencia a la construcción de grandes paradigmas universalistas, finales, pero tenemos al final que reconocer que no solamente cada cultura, cada sociedad, sino que cada generación va a construir su propio conjunto de valores, de principios, y que el hecho de que, como decía antes, el hecho de que ahora mismo aparezca esta posibilidad responde al momento en el que nos estamos encontrando. Por ejemplo, una de las primeras cosas a la que nos invita Aristóteles es que cuando pensemos en términos de justicia distributiva, digamos, ¿a qué tiene derecho cada persona por el hecho de ser persona? ¿A qué tendría que tener derecho cada mexicano por el hecho de ser mexicano? Y probablemente casi todos coincidiremos en que todo el mundo tiene derecho a la vida, que tiene derecho a tener una vida digna. Pero, ¿qué entendemos por una vida digna? ¿Qué entendemos por el hecho de que una persona tenga derecho a la vida? Pues algunos dirán, pues a lo mejor no todo el mundo tiene derecho a la vida, ¿no? Tiene derecho a la vida el que se lo pueda pagar. Y el que no se lo pueda pagar, pues es que no se lo merece. Y eso es uno de los puntos que podrían estar aquí en juego. Pero si vemos que, si nos hacemos esa pregunta de qué es lo que tendría que distribuirse, qué derechos son básicos a los que tendría que disfrutar toda persona por el hecho de ser persona, esa pregunta no se puede hacer al margen de otra problemática. Y es que si la gente tiene derechos, esos derechos, para que se puedan ejercer, se tienen que hacer a través de bienes. Y esos bienes pueden ser bienes de servicio, pueden ser bienes de consumo o pueden ser objetos.
La pregunta entonces sería, bueno, pero esos bienes o esos servicios hay que producirlos, hay que ver cómo se van a distribuir y hay que ver cómo se van a consumir. ¿Cuál es la disciplina que nos ayuda a responder a la pregunta por la producción, distribución y consumo de bienes? Pues va a ser la economía. ¿Cuál es la disciplina que nos va a ayudar a reflexionar, a llegar a un acuerdo sobre cuáles son los derechos fundamentales que tiene que tener una persona por el simplemente hecho de ser una persona? La política. Por lo tanto, aquí lo que se nos está planteando es la posibilidad de un negocio o de un no negocio en un determinado contexto en donde los bienes económicos están por encima de los bienes de las personas. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces pasamos a la segunda pregunta. Siendo recipiente, ¿creen que es correcto permitir que un tercero se someta a este procedimiento sabiendo que la razón probablemente por la que lo hace es su necesidad de dinero? ¿Estás ayudando como recipiente o en realidad te estás aprovechando de su situación? Es, es un tema también Es un tema. tiene mucho que ver con los principios, los valores que cada uno de nosotros tiene. Y definitivamente lo que menos queremos es aprovechar una situación emocional que está pasando la familia o el mismo paciente cuando son niños grandes o adultos para aprovecharme de esta situación para obtener una ganancia material. Nuevamente tiene mucho que ver, a lo mejor parte de ese grupo complejo del equipo que manejamos todo esto, el aspecto psicológico del donante, el aspecto psicológico del receptor, y si definitivamente hay algo material, económico que tenga de por medio, pues ahí yo creo que las reglas claras las acaba de decir el doctor Para. Yo creo que dentro del marco legal viene un sustento objetivo, pero la parte aparentemente gris que tiene que ver con lo espiritual, los principios, los valores, considero que en cierto momento tiene mucho que ver tanto de la gente que va a donar el órgano para obtener un recurso económico por ahí que puede estar medio disfrazado o muy claro, ¿verdad? Sí, pues es gratitud, ¿no? Gratitud, y yo creo que la gratitud tiene que existir de alguna u otra forma, ¿no? Pero sí, es un problema de valores, como dice el doctor, y de ética, y yo sí creo que deberíamos hacer más investigación sobre esto, ¿no? De hecho, ya en el Congreso de la Unión hubo el año pasado una iniciativa para que ya la gente donara sin tener que decir nada, sino al fallecer una persona, su cuerpo iba a ser para donar. Sino que si querías tú que no fuera así, tú tendrías que firmar que no. Y no pasó. O sea, ¿por qué? Porque realmente hay muchos conceptos religiosos de cuerpo que todavía no logramos entender, ¿no? Pero el punto está ahí, o sea, y el punto es un área que hay que hacer mucha investigación. Hay veces como creo que es Francia, donde sí, uno se muere y automáticamente sus órganos son donados, si es que no puso a alguien algo al contrario. Aquí es al revés, aquí para que sean donados, o tiene que decir tu familia que se done, o tú tienes que dejar un escrito en el cual tú dices que se donan las cosas. Y realmente aquí en nuestro país nadie cree que se va a morir. Entonces, ese escrito, muy poca gente lo tiene. Entonces, realmente es algo que podríamos salvar muchas vidas, doctor, si fuera de otra forma, ¿no? Pero igual, son cosas bien complicadas. Como les comentaba antes, me dedico a los estudios, o que soy el líder de un grupo de investigación que es Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y lo que uno aprende, y lo que una persona aprende inmediatamente, es que lo que tenemos que hacer es ver cada caso concreto. En principio, el primer impulso es a decir que sí, que efectivamente lo que hace ahí es una suerte de se está aprovechando una persona de la situación en la que puede estar otra. Lo que no podemos estar tan seguros es que siempre sea el receptor el que se está aprovechando del donante. Podrían haber ocasiones en las que el receptor esté tan urgido y tan necesitado que la cantidad que va a pagar desborda enormemente el costo real que puede tener sobre la vida de la otra persona. Lo que vamos a tener entonces que ver ahí es la relación que se pudiera producir entre
uno y otro, ¿en función de qué? En función del caso concreto. Pero para mí el problema no está ni en el donador ni en el receptor, sino que están en los intermediarios. Es exactamente el mismo caso que encontramos con, ¿cómo le llaman? La gestación subrogada. ¿Sí? ¿Quiénes son los que realmente se están aprovechando de las necesidades de los unos y de los otros? Los que están en el medio. Es decir, si finalmente prospera un modelo, un tipo de negocio como este, se llevaría a cabo probablemente bajo el modelo que hoy en día se llama de Uber. Es decir, que quienes están en el medio, quienes se van a llevar gran parte del porcentaje, por decir casi todo el porcentaje de las ganancias, van a ser aquellos que no están arriesgando absolutamente nada, sino que probablemente lo que van a hacer es generar una plataforma digital en donde las personas que tengan ciertas necesidades pues se van a poner ahí, pues yo dono esto, esto, esto y aquello, y aquellos que tengan la necesidad de un órgano pues van a entrar ahí, y estas personas, sin hacer absolutamente nada que generar una página web, ¿sí?, se van a aprovechar de las necesidades de uno, de las necesidades del otro, del cuerpo de uno y del cuerpo del otro. Gracias. Y para la tercera pregunta, considerando que fuese legal y los altos precios que tienen los órganos en el mercado, ¿creen que es injusta la legalización para quienes no tienen dinero para comprar un órgano? Y si creen que se le podría dar una solución a eso. Y también sigue siendo tema interesante el receptor, el donador, nuestra sociedad, la cultura, la religión, etcétera. Pero cuando se dice que debe ser legal el que yo pueda donar si estoy o dar a costo bajo un testamento previo que se deben de vender mis órganos, la verdad es de que yo creo que dado lo que he vivido en esto de la medicina, sí pudiera prestarse, el mejor pagador sería el que gane, pero considerando todo lo que envuelve un donador y un receptor, es específicamente, voy a aterrizar sobre el corazón, no nada más es cambiar como en este consultorio un foco por otro foco, no todo lo que tiene que tener la preparación psicológica, inclusive la vivienda, su forma de vivir, la aceptación de que va a tener un órgano, etcétera, debe de considerarse para que sea legal o no legal, que puede decir, a lo mejor el doctor Fara nos apoya o nos desmiente ahorita, de que no nada más es cambiar un órgano, sino todo el contexto del núcleo familiar, tanto del donante como del receptor. Que fuera legal, pues a lo mejor sería que todo paciente, como en algunos países europeos, o todo individuo que cae a un hospital, por default, si te pasa algo, tus órganos son o van a ser donados, sin que exista una ganancia más que la gratitud, como bien lo dijo el doctor Fara. Sí, y digo, si se hiciera legal esto, tendría que haber una explicación muy clara en la ley, porque puede haber depósitos públicos en donde puede haber una lista de donantes de gente no con recursos económicos, y puede haber un mercado no negro, sino un mercado de órganos que se compran. O sea, digo, tendría que hacerse un estudio y realmente abrir 2 registros, abrir una cuestión muy amplia, porque hay mucha gente que dona, o sea, mucha gente lo donaría sin que les paguen nada, y mucha gente sí quisiera una recursión económica. Entonces, digo, podría abrirse un mercado más claro, no negro, más claro, y en ese mercado puede haber donadores sin pago, que podrían ser para gente de los recursos. O sea, no sé, yo creo que siempre, si se hiciera bien esto, podría apoyar a mucha gente que lo necesita, tanto gente rica como gente pobre. O sea, no creo que si se abre, nada más la gente rica podría hacer donaciones. O sea, podríamos hacer que fuera una cosa mucho más bien estructurada para que todos tuvieran la oportunidad de recibir, en dado caso que necesiten, que así es en la realidad, cosas que podrían prolongar la vida, ¿no? Y aparte los doctores, aparte como dice el doctor, todo lo que lleva a esto, ¿no? Entonces habría doctores que le dan pro bono
ya nos estarían cobrando, pues digo, están cobrando lo que saben. Entonces digo, realmente sería una cuestión muy amplia de una regulación muy específica sobre este tema. Y yo creo que sí deberíamos tener por lo menos una discusión para ver si se hace o no se hace. Yo creo que el estar escondidos atrás de una ley, y decir que no se puede nunca, nos está quitando, para mi gusto, la posibilidad de discutir algo que es muy actual. Y que ahorita, en este momento, la gente que tiene dinero puede comprar en el mercado negro. La gente que no, no. Entonces, no sé, habría que hacerlo. Porque en el afán de querer ayudar a la gente, muchas veces estamos perjudicando a la gente que no tiene dinero, ¿no? No podemos dar una respuesta universal, sino que entiendo que esta tendría que ser, pues, como todavía un ingenuo creyente de la democracia, que cada sociedad debería de decidir consciente, voluntariamente, qué tipo de sociedad es la que quiere seguir construyendo. Y que lo que nos tenemos que plantear es si todo el mundo tiene derecho a la vida, ¿sí? O si todo el mundo tiene el mismo derecho a la vida, o no todo el mundo tiene el mismo derecho a la vida o a la misma calidad de vida. Porque, por ejemplo, una recepción de un órgano puede ser por cuestiones vitales o puede ser por una vil cuestión estética. ¿Sí? Entonces, no siempre tiene que ser una cuestión de vida o muerte cuando hay donación y cuando hay recepción, sino que tiene que ver también con la cuestión de la calidad de vida. Y por último, una pregunta que va más o menos relacionada. ¿Qué otras consecuencias creen que habría en el caso de la legalización? ¿Y cómo podríamos evitar esto mediante, pues, la ley, de que la legislación y su regulación? Por ejemplo, lo que estábamos diciendo de que si se legaliza podría ser que, bueno, un posible escenario es que mucha gente comience a preferir venderlos a donarlos. Por eso se deberían como que separar los procesos de donación y de venta. Claro. Y en estos casos, podría no siempre permitirse donarse. Por ejemplo, como estábamos diciendo, que en el caso de muerte, que a fuerza sea donación, podría ser. Pero en esos casos, como que, ¿en qué nos basaríamos para decir cuándo puedes venderlos? Sí, yo creo que ahí volvemos a tocar el tema de la economía. Y en la experiencia, la medicina es en nuestro país cara, ¿verdad? Y en las instituciones de salubridad, todas, es la medicina que se tiene, la realidad de nuestro país. ¿Por qué es este comentario? Porque esto lo vivimos aquí en cardiología, de la mayoría de los pacientes que acuden a una institución, cada vez menos pacientes que pueden pagar en forma directa, ¿verdad? Habitualmente son los terceros pagadores, las compañías de seguros. Entonces, viene el tema de que se cobra o no se cobra, pero la realidad, y platicando la semana pasada con un anestesiólogo que es parte de un grupo de trasplantes de corazón, las compañías de seguros, ok, yo dono mi corazón, pero ¿quién le va a pagar al cirujano? ¿Quién va a pagar al hospital? Ese costo que yo voy a donarlo, pero yo quiero que me lo saquen y lo donen. Entonces la compañía de seguros no cubre ese costo, tiene que cubrirlo o la familia del donante. Entonces paga el sacarle el corazón o el órgano al paciente y trasplántale a tu paciente que lo requiere. Es un doble costo y la economía en ese tipo de situaciones o el recurso se requiere mucha cantidad. Y mucha gente que tiene el dinero, ¿verdad? Pues se presta, que si en nuestro país todavía no está bien regulado, y es un comentario con parte de mi ignorancia, busco un mercado negro que también se presta, pues, a cosas. En concreto, el tema de que si lo cobro o no lo cobro, si esto tiene mucho que ver luego con la economía, que finalmente puede aterrizarse en el mercado negro y pues legalmente hay penalizaciones, la ley es clara en este sentido, no se puede
negociar por debajo del agua, valga la expresión, órganos, tejidos, etcétera. Y la gente que puede pagar, pues luego es un negocio con las compañías de seguros, o aquel que tiene suficiente dinero, pues aterriza en que la medicina puede pagarla a la gente de recursos económicos bien, ¿verdad? La gente pobre, pues salvo las donaciones altruistas, pues son pocas realmente las que tienen ese beneficio. Así es. Digo, yo nada más me gustaría andar en esto, en el punto de que es problema cultural, aparte también esto, ¿no? Y también es problema de saber que todos vamos a morir y que todos tenemos la posibilidad de que nuestra vida, que nuestra vida, que lo que tenemos bien, pues sirva para alguien más, ¿no? Pero es algo que deberíamos tratar de convencer a la gente de que lo hicieran de manera altruista, porque realmente yo creo que hay muchas personas que quieren hacer esto, pero que no saben ni cómo hacerlo, y aparte, yo sí siento que necesitamos hablar sobre esto, discutir sobre esto, y que la gente, que tener un consenso, y que ya con ese consenso podemos tener algunas soluciones. ¿En dónde? En el Congreso de la Unión. O sea, el Congreso debería ser hecho por doctores como el doctor Yáñez, como eticistas como Francisco, como Rafael de Gasparín, con abogados, con gente que realmente este problema lo tienen, ¿no? Y que no fuera este tema un tema de trabajo de examen, sino fuera un tema de la vida real, porque es un tema que se está dando mucho. Tanto este tema como el de la fecundación, el de la muerte asistida, todos son temas que son temas que vamos a llegar todos a ese punto, y por no querer discutirlos, se van quedando, y yo siento que hay mucha gente que necesita este apoyo, o sea, que necesita que esto sea mucho más claro, mucho más específico sobre si se puede o no se puede, y cuándo se puede y cuándo no se puede, ¿no? Pero sí, son temas muy complicados que sí deberíamos entrarle mucho de lleno, y realmente el Estado debe cuidar a las personas. ¿Cómo las cuida? De muchas maneras. Yo siento que la donación de órganos puede ser una manera en que puede cuidar más a las personas, y mucha gente puede salvarse. Salvar vidas, o salvar ojos, o salvar vistas, o salvar muchas cosas que ahorita no se hacen, ¿no? Y la gente muere todos los días, y la gente que muere, los órganos no se usan. Bueno, obviamente al final la regulación tiene que hacerla la gente de derecho. Desde filosofía, desde ética, lo que podemos dar son los principios desde los cuales se tendría que hacer ese tipo de regulación. ¿Qué principios tenemos? Pues yo creo que podemos empezar por los principios básicos de la bioética, ¿no? El principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, etc. ¿Qué más vamos a poder hacer? Pues, insisto, yo no creo que sea quien para decir qué vamos a poder hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que como sociedad, desde una ética dialógica, eso sí, de una manera informada. El problema es que con tanto mercado que hay, pues va a ser completamente imposible. Va a ser muy difícil que cualquier tipo de votación pues sea realmente se dé las condiciones oportunas que exige la verdadera democracia, ¿no? Pero insisto, creo que nuestra principal aportación debería de ser ayudar a generar las condiciones para que sea la ciudadanía y la sociedad la que decida qué tipo de sociedad vamos a tener y cómo finalmente tenemos que regular algo que puede cambiar radicalmente hasta el sentido de la propia existencia, ¿no? Que sería la primera dimensión de la ética. Gracias. Y ya por último, así brevemente, como en un minuto, puede decir si personalmente está a favor o en contra de la compraventa y por qué. Ya de manera muy personal, esto es algo que no tenemos que hacer los profesores y no los de ética, pero bueno. Yo personalmente diría que no se debería de regularizar la compraventa de órganos porque atenta, como señalaba, contra los principios básicos de igualdad de oportunidades. Siempre creo que además quienes se van a terminar aprovechando no es
no siempre se va a dar, no siempre es igual, pero quienes me queda muy claro que no se van a aprovechar de verdad de esta situación no son ni los receptores ni los donadores, ¿no? Ni los vendedores, sino que iban a ser los intermediarios. Eso además lo que va a significar pues es una clara división, ¿no? Entre los que se aprovechan de los cuerpos de unos y aquellos cuyos cuerpos pues son aprovechados como fábricas por parte de otros. Entonces, desde mi punto de vista personal, no. Sé que una de las principales razones por las que se está pensando, se puede intentar justificar, es porque cada vez vamos a tener más violencia relacionada con el tráfico de órganos, pero la violencia va a estar independientemente de que regularicemos o no regularicemos. Si aquí regularizamos, la gente que solo sabe vivir de la violencia pues va a buscar otros mercados para seguir extorsionando, chantajeando y plagiando a la gente. Yo creo que el marco de referencia lo puso el doctor Para, el no hacer oídos sordos a una temática que se sucede todos los días, debería de legalizarse quitando todas esas zonas grises y oscuras para que todo aquel que lo quiera lo acepte. Y yo también los invitaría pues que todos trajéramos así la credencial de donador altruista, Claro. como para que si algo pasa desde el punto de vista no económico y desde el punto de vista espiritual de principios, se utilicen todos los órganos o tejidos que se puedan utilizar de mi cuerpo. Y es parte del concepto que queremos transmitirle a nuestras familias. Nada nos vamos a llevar, todo se queda aquí en la red. Si algo se puede utilizar, pues adelante. Y si es en forma legal, mucho mejor. Mucho mejor, así es. Yo también pienso como el doctor, se debería ahondar sobre este tema, se debería explicar sobre el tema, explicar sobre la muerte, explicar sobre la vida, explicar que la vida se acaba aquí, en esta dimensión, y explicar que nuestro cuerpo es una extensión, pero que al momento de fallecer no nos queda nada, y yo creo que sí deberíamos, pero debería ser muy, muy bien legalizado, muy bien explicados estos temas, muy bien informado esto a la gente, para que realmente pudiera ser algo más común y no fuera una excepción, sino fuera la regla, pero hacerlo, digo, muy bien especificado esto, con base en leyes, con base en reglamentos, con base en comités de bioética, en NOMS, o sea, hacerlo muy bien hecho, ¿no? Y yo creo que a veces nuestros diputados y senadores están muy ocupados con otras cosas y lo importante realmente no pueden hacerlo tan bien como quisiéramos nosotros, ¿no? Pero gracias por esa oportunidad, porque realmente es muy importante que esto salga a la palestra y que quién quiere tomar, ¿no? Y bueno, claro, un senador, un diputado, con gente muy preparada en ese tema para que podamos tener algún tipo de reflexión y nos lleve al corto y medio plazo a hacer una ley o leyes mucho más específicas sobre estos temas, ¿no? Ahí está, Paco. Muchas gracias. Con esto concluimos el debate. Muchas gracias a nosotros, nuestros invitados, por tomarse el tiempo para hablar hoy sobre este tema tan polémico.